Hace algunos años atrás pensaba en que me encantaría ser como este tipo de personas que al parecer tienen todo fríamente calculado, muy bien planificado y que nunca se ven superados por los tiempos. Siempre están tranquilos durante su mes a mes, mientras que uno todos los días está lidiando con problemas, apagando incendios y realmente nos cansamos muchísimo, nos extenuamos, nos agotamos al final de un mes. Pero descubrí que un punto diferenciador que te va a ayudar a alcanzar esa calma, esa tranquilidad, es justamente planificar tu mes de una manera correcta, no solamente tu día y tu semana, sino tu mes, tener una visión a largo plazo. Pero sobre todo te va a dar una idea de superación personal. Vas a sentir que estás avanzando en tus metas personales y obviamente eso es lo que busco con este canal, con Hazla Fácil, hacer justamente más fácil tu vida. Y en este video vamos a hablar de eso, cuál es el paso crucial, la clave para planificar tu mes y al igual que estas personas alcanzar esta tranquilidad en tu día a día. Pero antes de todo, ¿ya sabes planificar tu día y tu semana? Este es el tercer video de una serie de videos, de una miniserie relacionadas con la planificación. ¿Cuáles son las claves para planificar tu día, tu semana, tu mes y tu año? Así que si no has visto los dos primeros videos, también te invito a verlos luego de este video. Para organizar tu día necesitas conocer tus niveles de energía durante el día. Para organizar tu semana necesitas conocer cómo avanza tu ánimo durante cada uno de los días de la semana. Pero para organizar tu mes necesitamos un poco más de trabajo. Necesitamos entender cómo es el flujo de lo que estás haciendo, de lo que te estás desempeñando. Cómo es tu trabajo. Si eres un estudiante, cómo funciona tu mes. Si eres un trabajador, cómo son las actividades durante un mes. El objetivo entonces es entender el flujo de tu trabajo específico para entender cómo podemos distribuir en pequeñas tareas todas las tareas que tienes macro que hacer durante un mes. Esto es crucial para anticiparte a ese caos que nos quita la calma. Imagina que trabajas en ventas y que tienes que cumplir un objetivo para recibir obviamente tu dinero, tu bono. Y obviamente al principio del mes estás mucho más relajado, relajada, porque tienes todo un mes para poder vender esa suma, pero a medida que llega el fin de mes te empiezas a ahogar, porque no empiezas a tener el tiempo suficiente. Te das cuenta que deberías haber partido antes. Esto pasa en todo tipo de trabajos, pero va a depender mucho de cómo es tu trabajo. Por ejemplo, si eres un estudiante, también normalmente puede darse que a principio de mes te entreguen una tarea y tengas todo un mes para desarrollarla. Si eres profesor, por ejemplo, también las evaluaciones tienden a ser o concentrarse al final del mes. Y si eres un emprendedor, un freelancer, también los clientes suelen presionar más las entregas a final de mes. Pero la lógica es sencilla. A principio de mes, con el cambio del calendario, sentimos como una inyección de energía. Nos sentimos mucho más optimistas y pensamos que vamos a lograr todo lo que nos planificamos, porque tenemos todo un mes para lograrlo. Pero a medida que avanza el tiempo, la energía se va agotando y también nos sentimos más pesimistas. Nos damos cuenta que quizá no vamos a llegar a ciertas metas y terminamos cerrando lo que alcanzamos. Y aquí se aplica nuevamente la ley de Parkinson. El trabajo que tienes que hacer se va a expandir en todo el tiempo que tú le des. Entonces tenemos que aprender a dividir las tareas. Como tenemos mucho optimismo, no nos preocupamos de empezar ese informe de la universidad, del trabajo, ese informe de ventas, porque realmente tenemos mucho tiempo, así que lo dejamos para una revisión a final del mes, cuando nos acordamos. Total, tenemos todo el mes para hacerlo. Así que la última semana nos sentamos el día lunes con toda una semana para poder realizar el informe y ahí, enfrente al computador, nos damos cuenta que no vamos a alcanzar a hacerlo. Pero la solución es simple, divídelo en varias tareas. Divídelo en al menos 4 tareas principales. Recopilar la información, buscar en distintos medios todos los datos que necesitas, analizar la data, esto es hacer gráficos, hacer listados, ecuaciones, lo que necesites para analizar estos datos, confeccionar el informe propiamente tal, o sea, reunir toda la información, escribir un poco el informe, y finalmente, la revisión del informe. Y simplemente piensa en coordinar estas tareas una vez a la semana. No te quemes, no te obligues a hacer todo de una sola vez. Ve comiéndote las tareas de a poco. ¿Ves la diferencia, no es cierto? De sentarte el último día lunes del mes, recién a evaluar si vas a ser capaz o no de hacer este informe, lleno de estrés y pánico, porque te das cuenta que no, por ningún motivo vas a lograrlo, versus simplemente sentarte muy relajado a revisar un informe que hiciste 3 semanas antes. Mucho más relajante, ¿no? Ese es todo el objetivo de una planificación mensual, alcanzar esta paz mental.
Y otro consejo muy relevante es que te fijes una reunión, un bloque solo con tu equipo, depende de lo que hagas, todos los meses, al final o al inicio del mes, para revisar cómo vas avanzando con las tareas, cómo lo lograste el mes anterior. Está más decir que si te gustó el video, te suscribas, le pongas like, lo compartas, para que también YouTube te avise cuando suba los otros videos de la serie y otros videos en general. No dejes que tu calendario te consuma, tú eres dueño o dueña de este, así que toma acción ahora mismo. Y si te pareció interesante, viste beneficioso planificar tu mes, imagina lo que puedes lograr planificando tu año completo. Así que te invito a ver el siguiente video donde hablamos de cuál es la clave que tienes que considerar para planificar tu año y así, al fin, cumplir tus metas de este año.